estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana de la carrera de Ingeniería Electrónica, mención en Sistemas Industriales. A continuación vamos a dar una explicación de nuestro proyecto de Informática Industrial que trata acerca del control de temperatura por un sistema difuso. Nuestro grupo está conformado por Raúl Santos, Rafael Reyes, Josué Paladines, Kevin Castillo. Saludos, mi nombre es Ángelo Reynoso y les voy a explicar los elementos utilizados en nuestro proyecto, así como un breve resumen del mismo. Como podemos ver, aquí tenemos un Arduino tipo 1, tenemos un sensor de temperatura LM35, la librería del Arduino, tenemos dos transistores tipo 41C, tenemos también las resistencias de 220 ohmios y de 1K, así como un octoacoplador 4N35. Tenemos también una resistencia tipo tiza de 20 ohmios a 30 vatios. A continuación tenemos el diseño de nuestro proceso, de nuestro proyecto, en el cual la resistencia tipo tiza de 20 ohmios a 30 vatios, la que encontramos aquí, es aquella generadora de temperatura en la cual el sensor LM35 detectará el cambio de la misma. Tanto la resistencia como el ventilador que los controla con una salida del Arduino de tipo PWM. En este caso es la PWM número 2 y la salida digital número 3. Aquí haremos dos pruebas, una con LabVIEW y una en Arduino. El set point del proyecto se lo realiza de manera manual. En el programa se calcula el Fuzzy Logic. Se ingresa el set point al Arduino por medio de las entradas analógicas. El Arduino procesa por la lógica Fuzzy y envía una salida Fuzzy por el pin número 2 PWM. Esta salida va directo a un autoacoplador. Este lo resecta y lo conmuta a un transistor, el cual regula la potencia que emitirá la resistencia. Recordemos también que son dos diseños de los que los estoy mostrando a continuación, ya que uno es para la resistencia, para controlar la resistencia, y otro para controlar el ventilador. De acuerdo a la cantidad de salidas que irá del 0 al 100%, nuestra resistencia calentará lo necesario para alcanzar el set point que ingresemos manualmente. Ahora le voy a presentar la programación realizada en LabVIEW. Aquí tenemos nuestro panel frontal, pero nos vamos a concentrar en la programación. Aquí tenemos nuestra programación, la cual está formada por un lazo while loop. Aquí tenemos un bloque que nos ayuda a identificar el puerto que está conectado a nuestro Arduino. Aquí tenemos nuestro bloque que nos dice el tipo de comunicación. Cabe mencionar que esta comunicación se la realizó con la librería MakerHub, la cual nos ayuda a tener una comunicación fácil con LabVIEW, Arduino LabVIEW. Este bloque nos sirve para declarar nuestra entrada analógica, en este caso el sensor, el M35, de nuestra entrada set point, un potenciómetro, nuestra salida analógica para Fuzzy Logic, controlar la resistencia, y una salida digital para controlar un ventilador. Cerramos nuestra comunicación MakerHub. Aquí tenemos que nuestro sistema comprende de dos entradas, una salida, entonces un sistema MISO, Fuzzy MISO. Tenemos nuestra dirección del controlador que hemos construido anteriormente, aquí la llamamos, como indica la flecha, la llamamos, la traemos aquí a nuestro sistema MISO. Realizamos los métodos de fusificación y desfusificación y los representamos en una salida numérica, la salida Fuzzy, y un graficador de tipo slide. Aquí tenemos arreglos de tipo array, justo para los datos.
porque así nos pide este bloque de FUSI. Aquí tenemos indicadores, en tal caso de voltios del sensor y voltios del potenciómetro. Ya aquí tenemos nuestro ventilador y más nada. Esto es realmente la programación. Como les mencioné, Maker Hub nos ayuda a simplificar este circuito. Gracias. Hola, ¿qué tal? Voy a realizar un análisis de dos métodos de programación, en este caso utilizando Fuzzy Logic en Arduino y monitoreando desde LabVIEW, y una completamente hecha en LabVIEW, de un proceso el cual consiste en mantener la temperatura a una resistencia. Aquí incluimos la librería, llamamos nuestro Fuzzy, declaramos nuestras variables, definimos nuestras variables si son entradas o salidas, la velocidad de comunicación del puerto serie. Aquí construimos nuestra entrada Fuzzy y nuestra salida Fuzzy. Para esta construcción vemos cómo realmente está formado nuestro sistema: una entrada de Fuzzy con el nombre de desviación y una salida Fuzzy con el nombre de resistencia, cada una con 5 funciones de membresía de tipo triangular y sus reglas de correspondencia. Ahora, aquí tenemos las funciones, la construcción de la función, en este caso desviación, y cada una de esas funciones de membresía: negativo, poco negativo, normal, poco positivo, positivo. Esta es la forma como las vamos a declarar, y así mismo la salida. Aquí tenemos las reglas de correspondencia. Aquí, tal como dice, si es desviación es igual a negativo, entonces resistencia es alta. Aquí le damos un nombre, desviación igual a negativo, decimos que es esta regla de nuevo Fuzzy, ese nombre lo almacenamos en esta variable. Así mismo para la salida, decimos espiga alto es nueva y le almacenamos una variable. Luego hacemos la correlación para poder comparar las dos y las almacenamos, y así sucesivamente hasta la regla 5, en este caso no, porque tenemos 5 reglas de correspondencia. Una entrada y una salida nos lleva a este tema, con 5 funciones de membresía cada uno. Aquí leemos nuestro sensor de entrada en voltios, lo convertimos a grados centígrados. Aquí tenemos dos valores de set point, porque justo vamos a hacer el análisis en 45-35. El error code se lo calcula con una diferencia de los valores. El Fuzzy, aquí la fusificación, como vemos, aquí representamos el valor de la desfusificación, y aquí obviamente lo escribimos en una salida. Entonces lo fusificamos, lo desfusificamos y lo representamos en una salida. Aquí tenemos un condicional para en caso de que la temperatura exceda de 3 grados al valor deseado, o en este caso el valor seteado. Aquí tenemos unas líneas en las cuales enviamos un texto a LabVIEW y un texto al monitor serie para poder observar. En este caso vamos a ver si lo podemos observar. Aquí podemos observar cómo se transmiten los datos. Estamos bien. Ahora veamos en LabVIEW cómo está el programa. En LabVIEW tenemos un programa formado por dos lazos while y un case structure. Aquí tenemos el puerto en el que vamos a seleccionar nuestro Arduino, a monitorear, declaramos nuestros puertos serie, los leemos y cerramos. Ahora aquí estas etiquetas de texto, y con estos bloques los vamos a convertir ese texto en numérico, para luego representarlo o graficarlo en un slide o en un numérico indicador o en un graficador. Listo, esto es solo para monitorear nuestros valores que están en Arduino. Saludos compañeros, mi nombre es Josué Paladines y a mí me toca explicar la parte de la circuitería unida con LabVIEW, en la cual aquí podemos apreciar que vamos a utilizar el Arduino Uno. Aquí podemos ver el potenciómetro, que este va a ser para setear la temperatura que querramos que esté en nuestro circuito. En la parte derecha vamos a poder ver que este es un transistor que va a ser el TIC41C, que este es un transistor de potencia que nos va a permitir controlar
la resistencia, y del lado de acá este nos va a permitir controlar el ventilador. En la parte interna del circuito hay integrados que son optoacopladores. Estos nos van a servir para poder separar la parte del circuito de control con el circuito de potencia. Los LEDs van a ser salidas, que el LED amarillo va a indicar lo que son las salidas, la salida difusa, y el LED blanco son de las perturbaciones que va a tener el circuito. Las perturbaciones se va a dar cuando sea mayor a 3.5 y este se va a activar junto con el ventilador. Es decir, la perturbación va a ser para activar el ventilador y enfriar el circuito o enfriar la resistencia. Entonces aquí podemos ver la salida difusa, en el cual el circuito está funcionando perfectamente. Ahí se ve la salida difusa y también se ve encendiendo el LED blanco, que va a ser las perturbaciones. También se ve junto con el LED blanco que se enciende el ventilador. Se apaga el LED, se apaga el ventilador. Este nos indica nada más la salida del circuito. La parte blanca es la resistencia y este es el circuito en LabVIEW, en el cual aquí podemos ver la salida del LM35, la temperatura que setea, junto con la salida FUSI, con el seteo en voltaje, el set point externo, que son a 35 grados que nosotros nos seteamos. En la gráfica, la línea horizontal de color amarillo, podemos ver que es el seteo de nosotros que hemos puesto, y la parte roja podemos ver que es la temperatura que está llegando o está tratando de llegar a la temperatura seteada anteriormente. Aquí podemos ver también que este es el LM35, una gráfica más o menos simulada de la vida real, que está viendo a qué temperatura está el circuito. Aquí se ve la salida FUSI, que está baja, poco bajo, normal. Se ven cómo actúa el circuito, los transistores de potencia, los optoacopladores. Bueno, compañeros, muchas gracias. Aquí les doy a continuación paso a mi compañero. Saludos, compañeros. A continuación me encargaré de explicarles el comportamiento de la curva de temperatura de nuestro control de temperatura por un control difuso. Asimismo, como en la View programamos las funciones de membresía tanto del set point, desviación y la resistencia. Asimismo, esta programación la vamos a llevar a cabo en programación Arduino y vamos a enlazar por medio del software para poder monitorear la curva de temperatura, pero esta vez ya con un control que está llevada por medio de programación con Arduino. En este caso, con las pruebas que hemos realizado, hemos verificado que aproximadamente se demoran unos 3 minutos aproximadamente y un poco más hasta llegar a la temperatura deseada en la que se ajusten al set point. Aquí voy a proceder a aumentar un poco el video, ya que estas pruebas fueron realizadas con anterioridad, y vamos a poder verificar cómo se comporta la curva a través que ya va avanzando. Aquí podemos ver que la temperatura ya se está elevando poco a poco hasta poder alcanzar el set point deseado que se ha ajustado en el programa. Aquí ya podemos ver cómo ya prácticamente está alcanzando la temperatura que se ingresó. Y otra cosa que podemos acotar es que el control de la temperatura es un poco más controlado, tiene una mejor estabilidad con respecto a la programación que se llevó a cabo por la View. Es un poco mejor controlada. A continuación, aquí podemos ver en el software Arduino cómo está la transmisión de los datos que está enviando el programa Arduino a nuestro LabVIEW, ya que está enviando constantemente todos los datos para monitorear la curva de temperatura que está representando la temperatura de nuestro sensor, que en este caso es un LM35. Prácticamente está
todo el tiempo enviando información para que ésta la pueda monitorear y lo pueda representar en la curva de temperatura. A continuación, presentaré asimismo una prueba realizada, pero esta vez ya con 45 grados. Y prácticamente aquí la tenemos ya. Ajustamos asimismo nuestro set point nuestro set point, o sea, prácticamente lo ajustamos aquí en la ventana, y asimismo va a proceder a alcanzar la temperatura deseada. Vamos a adelantar un poco el video que se realizó durante las pruebas realizadas y nos podemos dar cuenta que asimismo va a ir cambiando la temperatura a medida que ya va transcurriendo el tiempo y ya se va igualando a la temperatura deseada. Por este lado, tal como se había dicho anteriormente, ya poco a poco se encargará ya de la curva llegar a su set point deseado, hasta que ya prácticamente se va a mantener ya ahí en esa temperatura. Asimismo, estamos esperando un poco el tiempo hasta que llegue a la temperatura deseada y vemos que ya está llegando ya. Ahí prácticamente ya está, ya se ha ajustado la temperatura que se ajustó inicialmente en el set point, que está en este caso fue por 45 grados, que como podemos ver, ya asimismo hubo un tiempo entre unos 3 minutos y un poco más para poder llegar a la temperatura deseada. Aquí tenemos el resultado de los dos métodos de programación. En la parte superior, la programación en Arduino, y en la parte inferior, la programación en LabVIEW. Podemos observar que la programación en Arduino se tardó aproximadamente 4 minutos en estabilizarse, y en las ambas temperaturas, tanto para 35 como para 45, se tarda aproximadamente 4 minutos. La programación en LabVIEW se tarda aproximadamente 3 minutos. Es decir, que en LabVIEW es más rápido el método para alcanzar el valor del set point. Lo que no vemos, o vemos un inconveniente, es que el valor se excede mucho y luego se amortigua. Este comportamiento podemos decir que no es muy beneficioso en comparación al Arduino, ya que el Arduino tarda un poquito más en alcanzar el valor, pero una vez que llega se estabiliza y se mantiene en el set point. No tiende a desviarse mucho una vez que alcanza el valor. Pero ambos sistemas están hechos con la lógica fuzzy, solo que usan distinto mecanismo, porque en realidad utilizan el mismo Arduino, solo que están realizando la programación en distintos software. Entonces, ambas programaciones tienen sus ventajas y sus desventajas. Yo me quedaría con la programación en Arduino en realidad. Es la que le veo mayor estabilidad en mi caso, para la resistencia no. Estamos haciendo el análisis para mantener la temperatura de una resistencia, y para mí el más favorable es Arduino. Así que yo me quedaría con esto. Gracias. Control es un concepto muy común y es ampliamente usado por muchas personas en la vida cotidiana. El término es usado habitualmente para hacer referencia a la interacción entre el hombre y lo que lo rodea, más específicamente a la interacción hombre-máquina. Un ejemplo sencillo es el de conducir un automóvil, donde es necesario controlar el vehículo para lograr llegar al destino deseado. Sistemas como este son llamados de control manual. El control automático involucra solamente a máquinas. Un ejemplo común es el control de nivel de agua de un tanque, donde dependiendo del nivel de líquido se abrirá o cerrará la válvula correspondiente a su llenado. El control automático surge para liberar al hombre de tareas repetitivas, donde la complejidad del sistema a controlar es elevada.
o la operación es riesgosa. Puede haber una gran cantidad de motivos por la cual se opta por el control automático. El control manual es llevado a cabo por personas que conocen el proceso a controlar y saben cómo debe ser el resultado de su control y cómo lograrlo en la industria. Estas personas cuentan con experiencia y conocimiento suficientes para cumplir con los objetivos de control. La lógica difusa. El concepto de lógica difusa es muy común. Está asociado con la manera en que las personas perciben el medio. Por ejemplo, ideas relacionadas con la altura de una persona, velocidad con la que se mueve un objeto, la temperatura dominante en una habitación, cotidianamente se formulan de manera ambigua y depende de quién percibe el efecto físico o químico. Será su enunciado acerca de tal fenómeno. Una persona puede ser alta o baja. Algo puede moverse rápido o lento. Una temperatura puede ser baja o moderada o alta. Se dice que estas afirmaciones acerca de una variable son ambiguas, porque rápido, bajo, alto son afirmaciones del observador, y estas pueden variar de un observador a otro. Uno se puede preguntar cuándo algo es frío o caliente, qué tan baja es la temperatura cuando decimos frío o qué tan alta es cuando decimos caliente. Los conjuntos difusos definen justamente estas ambigüedades y son una extensión de la teoría clásica de conjuntos, donde un elemento pertenece o no a un conjunto. Tal elemento tiene dos posibilidades, pertenecer o no. Un elemento es bivaluado y no definen ambigüedades. Con conjuntos difusos se intenta moderar la ambigüedad con la que se percibe una variable. Los conjuntos difusos son la base para la lógica difusa, del mismo modo que la teoría clásica de conjuntos es la base para la lógica booleana. Con los conjuntos difusos se realizan afirmaciones lógicas del tipo si entonces, definiendo estas con lógica difusa. Este tema es propia de inteligencia artificial, donde se intenta emular en pensamiento humano. Nuestro campo de estudio es el control industrial. Debemos de tener en cuenta la experiencia o base del conocimiento del operario. Esto será útil para emular el comportamiento humano con una máquina a pesar de ser muy limitada. Y entonces, definiendo estas con lógica difusa. Este tema es propia de inteligencia artificial, donde se intenta emular en pensamiento humano. Nuestro campo de estudio es el control industrial. Debemos de tener en cuenta la experiencia o base del conocimiento del operario. Esto será útil para emular el comportamiento humano con una máquina a pesar de ser muy limitada. Saludos, mi nombre es Ángelo Reynoso, estudiante de noveno semestre de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana. Este video va dedicado a todas aquellas personas que aún no se deciden por qué carrera elegir en una universidad. Brevemente les explicaré mi experiencia dentro de esta carrera estudiantil. La base de la ingeniería electrónica se trata de atender, resolver y estudiar transformaciones eléctricas para poder controlar procesos industriales, sistemas de control de potencia e instrumentación y control. Tiene aplicaciones en la industria, telecomunicaciones, diseño y análisis de instrumentación y controladores, microprocesadores y microcontroladores. El ingeniero electrónico actúa como profesional en el ámbito público y privado. De igual manera puede actuar como un empresario independiente. Su competencia se extiende al diseño, producción y uso de equipos. De esta manera puede supervisar procesos de control de calidad y de producción. El ingeniero electrónico puede desempeñar cargos como asesor para diseñar, implementar y ejecutar proyectos de telecomunicación, asesor para la automatización de procesos industriales, equipos digitales y redes de computación, gestor de procesos de producción de bienes y servicios, centro de investigación, docencia universitaria y en institutos superiores tecnológicos, consultor y asesor de empresas, diseño de sistemas en electrónica, empresas fabricantes de artículos electrodomésticos y ejercicios de libre profesión. La ingeniería electrónica ha generado una nueva era que es la era digital. Con esto quiero incentivarlos y motivarlos a que apuesten por esta carrera, ya que es una carrera muy amplia y diversa.
la cual está en constante crecimiento, generando de esta forma mayor plazas de empleo a nivel de ciencias técnicas. Así que asegura tu futuro estudiando ingeniería electrónica.